Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Iniciamos un nuevo libro de la Biblia y es el último libro del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías. Este libro es muy importante e interesante porque los mensajes que tienen son de mucha relevancia para nuestros días también. Malaquías viene del hebreo malaki, que significa mi mensajero. Sin embargo, la palabra también podría ser una contracción de dos palabras, mal y akiyak, que significaría mensajero de Yahvé. Pero por no hallarse en ninguna otra parte del Antiguo Testamento, algunos piensan que Malaquías no era realmente el nombre del profeta, sino solamente era una asignación que se le daba como mensajero de Dios. Pero igual no hay ninguna evidencia para poder decir esto. El contexto en el cual se está moviendo este libro de Malaquías es por la gran abundancia de pecado que había en el pueblo. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, no solamente en el orden que aparece en la Biblia, sino realmente cronológicamente fue el último, porque escribe después que el pueblo ha llegado de Babilonia, después del exilio, después que Zacarías profetiza y ha pasado mucho tiempo, el pueblo ha construido el templo, el pueblo está en una decadencia y los abusos condenados por Malaquías entonces son muy parecidos a los que se produjeron durante la ausencia de Nehemías de Jerusalén mientras estaba en la corte persa. Esto lo encuentras allí en el capítulo 13, versículo 6 del libro de Nehemías. Muy posiblemente entonces el libro fue escrito por allí alrededor del año 425 a.C. De todas maneras, se cree que el libro debe llevar la fecha del tiempo de Nehemías o poco después. El comentario bíblico adventista, hablando sobre el marco histórico del libro de Malaquías, dice lo siguiente: muchos años después del retorno original del cautiverio babilónico, Nehemías, copero del rey Artajerjes, oyó que no eran buenas las condiciones en Jerusalén y pidió permiso para visitar a sus compatriotas que se encontraban allí. El rey sucedió fácilmente al pedido y otorgó a Nehemías una licencia por un periodo que no conocemos. Nehemías capítulos 5 y 6 presenta esto. Nehemías fue nombrado gobernador y empezando en el 444 a.C., llevó a cabo una gran obra de reforma entre los repatriados durante un periodo de 12 años. Allí en Nehemías 5, 14 lo encuentras. Después que regresó a Babilonia, pasaron algunos años antes de que volviera a Judea. A su regreso, encontró una marcada decadencia espiritual que procuró corregir. Fue durante este lapso, tal vez entre los dos periodos en que Nehemías actuó como gobernador, cuando el Señor suscitó al profeta Malaquías para que el pueblo de nuevo sirviera sinceramente a Dios. En contraste con el mensaje del profeta Zacarías, donde él predicó y animó al pueblo, pues las condiciones que habían en aquel entonces eran limitadas para el pueblo, ahora la profecía de Malaquías, un siglo más tarde, presenta una escena lúgubre de decadencia espiritual progresiva. Los exiliados habían regresado de la tierra de su cautiverio a la tierra de promisión, pero en su corazón permanecían en el lejano país de la desobediencia y el olvido de Dios. Profetas y Reyes, página 520, dice lo siguiente: este incumplimiento del propósito divino era muy evidente en días de Malaquías. En realidad, las cosas habían llegado a un punto tal aún que los sacerdotes menospreciaban el culto y el servicio a Dios y estaban hastiados de la religión. Dios, por esa parte, estaba cansado de su infidelidad y de ninguna manera podía aceptar su culto y su servicio. Esto lo leeremos a lo largo de todo el libro de Malaquías. Aunque en la práctica del pacto se había anulado por negligencia, Dios seguía tolerando misericordiosamente a su pueblo extraviado. Y 8 veces, escucha bien querido hermano, en el libro de Malaquías,
8 veces, bondadosa y pacientemente, el Señor se dirige al pueblo y a sus dirigentes religiosos, llamándoles la atención a un aspecto tras otro de su apostasía. Y 8 veces, impacientemente, ellos rehúsan reconocer imperfección alguna. Estas 8 veces son en el capítulo 1, versículo 2, en el versículo 6 y 7, en el capítulo 2, versículos 13 y 14, y versículo 17, y el capítulo 3, versículos 7 y 8, y 13 y 14. Allí están las 8 veces donde el Señor bondadosamente y pacientemente se dirige al pueblo y a sus dirigentes religiosos, llamándoles la atención a un aspecto tras otro de su apostasía. Pero ellos rechazaron el mensaje del Señor. Ahora, el capítulo que nos corresponde leer hoy es el capítulo 1 de Malaquías. Y en este capítulo, Dios expresa su amor por Israel, pero también su desagrado por sus ofrendas impuras y su falta de fe. Dios dice que ha amado a Jacob, es decir, a Israel, pero ha aborrecido a Esaú, es decir, a Edom. También critica a los sacerdotes por sus ofrendas indignas y advierte a los israelitas que deben cambiar su comportamiento. Malaquías 1 entonces nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. ¿Estamos ofreciendo lo mejor de nosotros o solo lo que nos sobra? Debemos evaluar nuestra fe. ¿Estamos siendo fieles o nos hemos vuelto complacientes? Debemos recordar que Dios nos ama, pero también nos llama a vivir según sus estándares. Reflexionando en Malaquías 1, el profeta nos recuerda que Dios valora la sinceridad y la integridad en nuestra relación con Él. Nos desafía a examinar nuestras motivaciones y acciones y a asegurarnos de que estemos viviendo de acuerdo con sus enseñanzas. Al reflexionar sobre este capítulo, podemos preguntarnos, ¿qué áreas de mi vida necesitan un llamado al arrepentimiento? ¿Cómo puedo ofrecer lo mejor de mí a Dios? Es importante que respondamos estas preguntas, que reflexionemos en lo que Dios nos quiere decir y podamos llegar a un cambio, pues esto es lo que Dios espera de nosotros, un cambio total, porque tal vez nos hemos equivocado, nos hemos desviado y es el momento de volver al Señor. Pasaba en el pueblo de Israel en los tiempos de Malaquías. Lamentablemente el pueblo no quiso aceptar, no quiso escuchar y pues por eso fueron despreciados. Leamos entonces el capítulo 1 de Malaquías. Dice la Biblia, Malaquías 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Mira que el pueblo reprocha o el pueblo le responde a Dios. Es triste esto. Dios les manifiesta, y aquí empieza el primer llamado. Dios les manifiesta a ellos su amor, pero ellos dicen, ¿en qué nos has amado? O sea, todavía están negando o están despreciando o están reprochando ese amor de Dios. Qué triste y terrible. Versículo 3. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¿Por qué esta preferencia por Jacob y este rechazo hacia Esaú? Esto no es solamente al personaje Jacob y Esaú, sino más bien a los edomitas y a los israelitas. Los edomitas, y esto empieza desde la lucha de Jacob con Esaú. Mira que Jacob tenía una sensibilidad espiritual, una inclinación hacia las cosas espirituales más que Esaú. Esaú empezó a hacer cosas para desagradar a sus padres, para también desagradar a Dios, y tomó la decisión de alejarse de los caminos del Señor. Los edomitas hicieron cosas terribles al pueblo de Dios, se apartaron, fueron malvados y perversos. Por eso Dios los aparta, es decir, los desprecia, porque ellos no escogieron el camino de Dios. Los israelitas, el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, aunque cometieron errores,
aunque fueron malos también en algunas ocasiones, sin embargo tenían una sensibilidad espiritual. Ellos querían buscar a Dios. Cosa diferente a los edomitas, porque ellos hacían las maldades, pero no reconocían, no buscaban a Dios, y ellos tuvieron sus propios dioses. Por eso es que Dios dice aquí que escogió a Jacob, porque Jacob fue más inclinado a la parte espiritual. Ahora, la profecía dice que si los edomitas querían construir, Dios los destruiría, porque ellos construirían en contra de la voluntad de Dios. Y vuestros ojos, dice el versículo 6, lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Y allí termina esa parte del amor de Dios hacia el pueblo. Les empieza en su primera amonestación diciendo que Él los ama. Ahora, la segunda amonestación de amor de Dios hacia el pueblo está en el versículo 6 y 7. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mira que una vez más ellos le preguntan a Dios. Están en pecado, pero no quieren reconocer. Los mismos sacerdotes arrogantes. Y Dios les responde, versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Mira lo terrible que estaba haciendo el pueblo, los sacerdotes más bien. Ellos presentaban sacrificios a Jehová que eran imperfectos, que tenían defectos, cosa que Dios había recomendado muy bien, que cuando fuesen a ofrecer algo, un cordero, un macho cabrío o el animal que fuesen a presentar, tenía que ser sin defecto, puro, intachable. Pero ellos empezaron a pervertir este consejo, se aislaron, se alejaron del propósito de Dios y no les importaba presentar a Jehová lo que fuese. Por eso la reflexión que te dije al principio, que nosotros debemos tener hoy en nuestra vida, el mensaje, el llamado que Dios nos deja es, ¿estamos ofreciendo lo mejor de nosotros o solo lo que nos sobra? ¿Estamos siendo fieles o nos hemos vuelto complacientes? Debemos amar a Dios y también debemos preguntarnos, ¿cómo puedo ofrecer lo mejor de mí a Dios? Es importante, querido hermano, que reflexiones en estas preguntas y puedas entregar lo mejor de ti al Señor. Versículo 9 sigue diciendo el mensaje de Dios. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Terrible este mensaje para el pueblo, porque estaban lejos realmente de los propósitos del Señor. La sierva de Dios, Elena de White, en un libro que es en inglés, que dice The Southern World, del 3 de enero del año 1905, dijo ella, hoy, como en los días de Malaquías, hay ministros que trabajan no porque no se atreven a dejar de hacerlo, no porque el ay está sobre ellos, sino por la paga que deben recibir. Es completamente equivocado esperar paga por cada trabajo que se hace para el Señor. La tesorería del Señor ha sido empobrecida por los que solo han sido un perjuicio para la causa. Si los ministros se entregan plenamente a la obra de Dios y dedican todas sus energías a comentar su causa, no les faltará nada. En cuanto a las cosas temporales, tienen una porción mejor que su Señor y mejor que sus discípulos escogidos a quienes Él envió. Amén. ¡Qué mensaje tan poderoso! Algunos que solamente trabajan por recibir una paga. En otros textos de la Biblia, ya lo hemos leído en aquellos profetas, les llaman pastores asalariados, aquellos que solamente están esperando una paga. Querido hermano, nosotros debemos hacer las cosas a Dios sin ningún interés, darle lo mejor a Cristo, porque Él dio lo mejor para nosotros. Sigue diciendo el texto,
versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Mira esto terrible que está pasando en el pueblo. Ellos, sin importar lo que suceda, le ofrecen a Dios cosas dañadas porque les sobra, porque ya no les sirven. Entonces, presentando a Jehová como queriendo ganarse el favor de Jehová con esas ofrendas. Mira que algo similar pasaba en los tiempos de Cristo cuando vino a esta tierra, y por eso Él llamó la atención a la ofrenda de la viuda y dice, esta mujer ha dado más que los demás porque los otros dan de lo que les sobra, pero esta mujer dio todo lo que tenía, y esto es lo que a Dios le agrada, no tanto la cantidad, sino que tú des con el corazón. Ahora, si das cantidad, pero de corazón, pues esto es maravilloso, porque estás dándole de tu corazón, no lo que te sobra, sino lo que tú has destinado para Jehová. Recuerda que Corintios dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí refiriéndonos al diezmo y la ofrenda, ¿no? Pero no solamente es esto, también es el servicio que tú ofreces a Dios, los cantos, el tiempo que le dedicas a Dios. Todo eso debe ser lo mejor, querido hermano. Lo mejor es para Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo ruega, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Ahí está. El sacrificio que hoy presentamos no es un macho cabrío, no es un becerro, no es una oveja o un cordero, no. El sacrificio que hoy le presentamos a Dios es nuestro propio cuerpo, y no es muerto, es vivo, agradable a Dios, en total santidad. Debemos ir a alabar el nombre del Señor con gozo, con alegría, regocijarnos en la adoración a Dios. Cuando hacemos esto, entonces Dios se agrada de nuestro servicio, Dios se agrada de nuestro culto y nos devuelve en grandes bendiciones. Pero tú decides, querido hermano, cómo presentar tu ofrenda a Dios. Yo y mi casa, como dijo Josué, serviremos a Dios y le ofreceremos un culto real de gozo y felicidad a nuestro Creador. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 1 del libro de Malaquías. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!